Me ha tocado usar el helicóptero, aunque no me gusta. Francia, pero al menos la canción del helicóptero está buena. Aquí, frente a todo Colombia, a mí sí me gustaría preguntarle, ¿usted tiene una propiedad de 15 millones de dólares en Miami? Amenazas, persecuciones, desplazamientos. La oposición no tiene argumentos sólidos para enfrentar políticamente al gobierno. Y bueno, los medios de comunicación alternativos como ustedes han jugado también un papel muy importante, porque son ustedes que cuando salen este poco de mentiras también, siendo un medio de comunicación, salen a confrontar esa mentira y a desmentirlo, ¿no? Y no es malo que tengan privilegios. Lo malo es cuando esos privilegios se obtienen bajo el sufrimiento de los demás. Ahí es malo. Semana o cofradía para el cambio. Bueno, el día de hoy estamos complacidos porque nos encontramos nada más y nada menos que con Francia Márquez, la vicepresidenta de la República de Colombia. Vamos a escuchar sus perspectivas de país, sus opiniones, las concepciones que tiene de Colombia. Y pues, Francia, muchas gracias por recibirnos acá. Por favor, un saludo a las personas que nos están viendo. Bueno, un saludo a todos los colombianos y colombianas que están viendo a Cofradía, un medio de comunicación alternativo. Gracias por estar aquí. Complacido pues también de estar aquí, de conocer esta casa que es más acogedora que la de Nariño. Hace menos frío, ¿no? Hace mucho frío aquí. También. Francia, a propósito, hablando de eso, antes de comenzar estrictamente la entrevista, a mí me gustaría preguntarle por qué, por ejemplo, aquí en una de las salas hay un retrato de uno de los expresidentes que quizás deberíamos conmemorar más en Colombia, que es Juan José Nieto Gil, que quizás es el único presidente afro que nosotros hemos tenido en nuestra historia, cuyo contexto también tiene algunas tonalidades racistas cuando quisieron blanquear su retrato, pero ahora lo vemos aquí postrado en la casa de la vicepresidencia. ¿Eso qué significa? ¿Por qué está aquí? Antes de que usted llegara ya estaba. Bueno, eso hace parte de la historia de este país. Como sabemos, a veces se ha querido cambiar la historia de nuestro país, contarnos una historia donde personas que han sido importantes no figuren, ¿no? Entonces, el proceso que ustedes ya conocen y que toda Colombia hoy conoce es que Juan José Nieto Gil fue una persona de tez afrodescendiente que llegó a ser presidente por un corto tiempo en la historia de este país, y que pues de su imagen y de su historia nadie sabía. Fue sorprendente para mí cuando pensé que el cuadro estaba allá donde están todos los otros que han sido presidentes. Fue sorprendente que estaba un miembro del equipo de la vicepresidencia, se fue a buscar cuadros, porque hay un lugar donde hay cuadros que cuando cambia el gobierno, digamos, hay cuadros almacenados como están archivados. Exactamente, y entonces se puede ir a buscar los que uno quiere para decorar las oficinas. Y pues me encontré con que ese cuadro estaba ya archivado en una bodega, y entonces pues para mí significa mucho porque es parte de esta historia de la que hoy yo hago parte, y entonces decidí traer el cuadro del expresidente Juan José Nieto aquí a la vicepresidencia, a mi oficina. Quiero admitir algo, y voy a hablar por mí, no sé si Camilo de pronto también vaya a admitir algo así, pero la verdad es que uno se deja contaminar a veces por cómo puede percibir a alguien, dado toda la desinformación que hay alrededor de esa persona. Yo, por ejemplo, estaba un poquito contaminado, pero uno entra aquí a la vicepresidencia y, como lo decía Camilo al inicio, se da cuenta que el ambiente es totalmente diferente si hacemos una comparación con el ambiente del Congreso. Pero entonces, para desmitificar y para intentar acabar con ese tipo de percepciones fundadas que hay sobre la gente y que, admito, yo estaba cayendo, cuénteme, por favor, Francia Márquez cambió cuando obtuvo poder. ¿En qué cambió Francia Márquez cuando obtuvo poder? ¿Hay una Francia Márquez antes y después del poder o cómo es ese tema? Yo creo que mi vida ha cambiado
efectivamente, no en mi personalidad, sigo siendo la misma. Ha cambiado en el sentido de que, por ejemplo, a veces quiero salir a la calle y tranquila sola, pero no puedo. O como el fin de semana, Semana Santa, que me fui a mi casa, pero quería estar sola. Y entonces no estoy sola, sino que estoy con un mundo de gente armada a mi lado. Y entonces a veces siento tristeza por eso, porque llegar aquí como que es importante para el bienestar de muchas personas, de la mayoría de los colombianos, ojalá para todos los colombianos, pero implica muchos sacrificios. Y el sacrificio de la libertad, por ejemplo, siento que lo estoy perdiendo, que es parte de lo que me ha tocado cambiar aquí. Mis hijos hoy no están en el país. Mis hijos han tenido que salir de Colombia. Entonces, este diciembre, por ejemplo, fue el primer diciembre que yo paso sin mis 2 hijos. Nunca había estado sin mis hijos. Y eso es un dolor profundo, tanto para ellos como para mí, que no podemos estar juntos en familia. Esas cosas yo creo que han cambiado para mí. En mi personalidad no creo. La vida se volvió más costosa porque antes voy a vivir con, con un mínimo, ¿no? Porque vivía en una casa chiquitica, no tenía que vivir en otra casa donde hay tanta seguridad. Hoy me ha tocado pagar arriendo para vivir en otro lugar que ya no es mi casa por seguridad. Y eso es más costoso. También como que mis hijos estaban aquí y entonces estábamos juntos y como dicen en la comunidad, todos comemos del mismo plato. Hoy no, hoy tengo que pensar en el mercado para mis hijos que están fuera del país, la comida para ellos, los transportes, el arriendo de ellos. Y entonces, claro que mi vida cambió. Cambió en que sí, me ha tocado usar el helicóptero aunque no me gusta, porque yo no soy fan de usar esos aparatos. Yo sufro de problemas en el aire. Pues, con las alturas, sí. temor a las alturas. Sí, y entonces cada vez que me desplazo es un sufrimiento de... Un martirio, sí, claro. De angustia, de zozobra, de echándome la bendición todo el tiempo. Francia, pero al menos la canción del helicóptero. Está buena. Al menos esa aclimata un poquito Está más. buena, pronto la voy a bailar. No, yo creo que eso es bueno también, como que pues la gente, y eso yo lo admiro mucho de los colombianos. Nosotros tenemos una capacidad de hacer de las cosas difíciles una alegría. Eso yo no lo veo en otro lado. Yo he viajado a muchos países y esa alegría de volver algo negativo una rumba, como la canción del helicóptero, eso es una capacidad impresionante. Y yo creo que de eso deberíamos hacer más, de volver tantas cosas negativas, cambiarlas y volverlas positivas. Y me gustó, así que muy bien por el que... yo no sé... Es un lado humano porque sí. Todo el mundo piensa, Francia debe estar furiosa. No, y es si una les forma de disfrutar. Ya lo bailé. Tengo video y todo. No he sacado el video porque después van a decir que me estoy burlando de la gente y todo, pero sí. He hecho hasta video bailando. Hay un tema que justo me tocó mucho con relación a voces estos últimos días, y es que con todas estas polémicas del helicóptero y todo eso, nos llaman, despectivamente digo nos llaman, ahí me incluyo yo, no sé si Hernán se identifica, resentidos sociales. Sí. Y nos llaman resentidos sociales como algo despectivo, como si fuera algo maligno, algo, y yo realmente tengo que decir que reivindico el ser resentido social. Pero quiero preguntarle a Francia y que le diga a la gente, Francia es una resentida social. ¿Y qué significa ser resentido social o resentida social? Bueno, yo creo que esto es algo, este no es un lenguaje de ahora, ¿no? Yo una vez vi un video de Angela Davis donde le hacían una entrevista y le preguntaban si ella era una persona violenta, ¿no? Y ella respondía, yo vi
a los 9 años quemando la casa de mi barrio en manos del Ku Klux Klan. Yo vi a los 9 años ver cómo violentaban a los jóvenes negros en mi barrio, cómo los colgaban y los quemaban. Yo he vivido toda mi vida en medio de la violencia, ¿no? Y me dicen a mí, me preguntan a mí que si yo soy violenta. Sí. Toda la vida yo he tenido que padecer violencia, si ella decía eso. Y me preguntan a mí que si yo tengo que ser violenta. Estos días yo le decía a un amigo, yo desde los 13 años yo vengo luchando por mi comunidad. Desde los 13 años yo vengo levantando la voz en contra de las injusticias. A los 13 años que uno debe estar como joven jugando, pensando en sus sueños. Yo a los 13 años estaba ya haciendo debates y discusiones de por qué había que defender un río y por qué tenía que defender a mi territorio. Y desde ese tiempo hasta hoy no ha parado las agresiones que he tenido que vivir. Yo decía, me he pasado casi 20 años de mi vida escapando a la muerte, ¿sí? Desde el 2009 hacia acá, yo he tenido que escapar a la muerte. Amenazas, persecuciones, desplazamientos, atentados, y me dicen a mí que soy resentida y que soy violenta. No, esa es la reflexión que hay que hacer. A mí, ¿cómo me vienen a decir si toda mi vida me he pasado, es gran parte de mi vida escapando a la muerte? ¿Y cómo me llaman que soy resentida o que soy violenta? Esa es una forma que han usado, ¿sí?, para desvirtuar los sentimientos y, por supuesto, expresar las violencias. Eso no tiene que ser porque eso, expresar, digamos, el rechazo a las violencias con contundencia, eso no tiene por qué significar avergonzarnos, ¿no? Eso es lo que han usado para que las víctimas de este país terminen diciendo no hay que denunciar porque eso no sirve para nada, o porque simplemente me van a seguir violentando. Y el victimario entonces se cree con derecho de seguir violentando porque pues no hay ninguna sanción para él sobre sus acciones. Eso es producto de todos esos sistemas de opresión y de la violencia histórica que hemos tenido que vivir, que entonces una víctima no tiene que hablar de lo que le pasa porque, pero es que es resentida, pero es que se revictimiza todo el tiempo, ¿no? Una víctima, a nadie puede quitarle las posibilidades a una víctima de expresarse y de denunciar lo que vive, porque si no, entonces lo que le están invitando es a que los hechos que ha vivido se queden en impunidad. Y la impunidad en este país ha sido un premio para los victimarios. Francia, pero aquí, frente a todo Colombia, a mí sí me gustaría preguntarle, ¿usted tiene una propiedad de 15 millones de dólares en Miami? ¿O tiene, por ejemplo, una hija que abandonó hace mucho tiempo y ahora es adulta y reclama por su apellido? De pronto, porque esos son cosas que han salido en redes y que se han intentado viralizar. ¿Hay alguna estrategia desde el gobierno para contrarrestar toda esa desinformación que termina siendo sistemática? Yo creo que eso es una estrategia de, si uno se pone a parar bolas a eso es una estrategia de distracción hacia adentro, porque en mi caso me ha tocado que pasarme dando respuestas y explicaciones de cada cosa, ¿no? Y entonces inventan un cuento, alguien sale en una red, inventa, por ejemplo, que tengo casa en Miami, cuando ni siquiera conozco Miami. En Miami solo he hecho escala para ir a otros estados de Estados Unidos, pero ni siquiera conozco Miami y que tengo casa en Miami. Y entonces, si yo saco tiempo que debería estar trabajando en hacer algo concreto para la comunidad, tengo que distraerme dedicando tiempo a responder unas mentiras que las sacan sin fundamentos, porque fui a una tienda y me dijeron que la vicepresidenta, quiero que me ayuden a descubrir si es cierto o no.
Si a mí me toca salir a estar respondiendo, es tiempo que dejo de enfocarme en lo que tengo que hacer para mostrarle resultados y garantizar los derechos a los colombianos y colombianas por estar respondiendo a esas banalidades y a esas cosas. Entonces, es una estrategia que han usado quienes se oponen a este gobierno de distracción, ¿sí? Ojalá, ¿sí? Y también por otro lado, pues usan esas mentiras porque no tienen en realidad argumentos sólidos para desvirtuar este gobierno, ¿sí? Y eso a mí me da algo de tranquilidad. Cuando accedes a hablar del helicóptero que uso por términos de seguridad, o que tengo casa en Miami, o que estoy viviendo en una mansión. Que tienes que minas de oro. Exactamente. Es porque no tienen que decir. En realidad, de fondo no tienen argumentos sólidos. La oposición no tiene argumentos sólidos para enfrentar políticamente al gobierno. ¿Qué estamos haciendo? Pues a mí me ha tocado salir públicamente, como digo, en vez de centrarme en mi trabajo, me ha tocado salir a desmentir eso. Y bueno, los medios de comunicación alternativos como ustedes han jugado también un papel muy importante, porque son ustedes que cuando salen este poco de mentiras también, siendo un medio de comunicación, salen a confrontar esa mentira y a desmentirlo, ¿no? Y eso yo creo que es importante, y ahí ha sido importante el trabajo del gobierno con las relaciones que se tienen con medios de comunicaciones alternativos. Francia, nosotros tenemos muchos temas aquí por tocar. Yo creo que podríamos quedarnos hablando del país con Francia todo el día, pero me gustaría cerrar algo que mencionó mi amigo sobre la manifestación social, porque usted dijo algo retóricamente muy bello, muy rescatable, que fue que nosotros necesitamos reencontrarnos como sociedad. En una de las manifestaciones en contra del gobierno de Petro, en contra de las reformas que nosotros cubrimos, una señora se acercó a periodistas alternativos y gritaba que reviva Carlos Castaño. Y gritaba, yo sería la nueva líder de la SAUC. Enseguida otro señor gritaba, a Gustavo Petro lo bajamos a las buenas, a las malas. La gente de bien tiene que armarse. Pues nosotros atónitos como parce, que es lo que estamos nosotros aquí en realidad viendo, que las personas se están defendiendo. En ese orden de ideas, Francia, ahí en realidad no hay una cámara. Ahí hay una de esas personas que está viendo este video. ¿Qué mensaje le podemos enviar para que terminemos haciendo eso tan bonito que usted mencionó, que es reencontrarnos como sociedad? ¿Qué mensaje? Sí, yo creo que nuestra sociedad, por supuesto, no lo hemos perdido todo, porque también hay esas caras, pero hay millones de colombianos también pensando diferente. Y yo apelo a eso, ¿no? Como que la mayoría no es la gente que está maltratando, o por lo menos si tiene diferencia lo hace con respeto. Yo tengo que decirle que a mí me sorprendió mucho en el paro del 2021. Yo estuve en Cali participando y acompañando muchos procesos porque era presidenta del Consejo Nacional de Paz y Reconciliación. Y entonces ahí salió el concepto de la gente de bien, ¿no? Y un día una señora fue a protestar en contra de los jóvenes que estaban protestando ahí, y tuvieron un encuentro. Eso yo lo leí en un artículo que la señora escribió después. Tuvieron un encuentro y entonces llegaron insultando que sí, que malandros, que no trabajan, que desocupados, que hagan algo. Sí. Y ellos de aquí no nos movemos hasta que lograron establecer un diálogo entre las dos partes, ¿sí? Entre la gente de bien y los malandros, como le estaban diciendo ahí, porque los dos despectivamente tenían visiones ahí encontradas. Y resulta que en ese diálogo, sí, la señora dice, yo no me había dado cuenta quiénes eran mis vecinos, ¿sí? Y para mí fue sorprendente porque después de haber salido a protestar en contra de ellos,
pues me doy cuenta que en realidad ellos están protestando porque sus condiciones son precarias, pero yo los había tenido aquí viviendo a mi lado toda la vida y no me había sentado a mirar esa situación. Yo cuando leí ese artículo y me sorprendió mucho, ¿no? Porque también hay personas que salen a protestar y al final se dan cuenta que pues, la razón por la que están protestando es válida o no es válida, ¿sí? Yo creo que a nosotros nos ha llevado el conflicto armado a vernos como enemigos, ¿sí? Hay mucho dolor, mucho odio que se ha ido sembrando y creo que esto ha sido también promovido por muchos líderes políticos que tienen alta incidencia. Y pasa de la derecha, pero también pasa de la izquierda. No porque somos de izquierda, somos puritanos, o porque son de derecha, no, yo creo que pasa de los dos lados. Yo fui al diálogo de paz ahora que había en México, que fui a recibir los resultados de los diálogos que había allá. Y hice una intervención y después de mi intervención vino el señor Laforí, que nunca había tenido posibilidades de hablar de frente con él, y me dio la mano y me dijo, qué impresionante ha sido su discurso, eso hay que publicarlo, me dice, estoy impresionada. Me dice, qué percepción tan tremenda la que son capaces de generarle a uno sobre una persona. La esposa de él directamente. La esposa y muchos más, pero me lo dicen. Entonces tenía una percepción de mí que me dice, estoy totalmente sorprendido porque la percepción que tengo al escucharla aquí es muy diferente de lo que me habían sembrado. Y yo creo que eso nos pasa mucho porque yo creo que no, a veces odiamos a alguien sin conocerla. Lo odio porque me dijeron que hay que odiar y yo creo que eso no está bien. Este país se ha desangrado por eso. Nos hemos matado entre colombianos y colombianas por eso. Ahorita en antesala contaba un poco de la anécdota de hace poco, cuando el nivel de desinformación, diciendo que nos asustamos, estamos acá en Bogotá, nosotros vivimos en Medellín y estamos acá casualmente y vemos la noticia de que se iban a tomar el Congreso de la República personas, un sindicato protestando contra Francia Márquez y Gustavo Petro. Y nosotros nos dirigimos hacia el Congreso y no, Hernán, hay que entrevistar a estas personas, qué es lo que está pasando, y cuando las entrevistamos nos damos cuenta es que estaban protestando en contra del sistema de salud que viene desde hace muchos años, y fue todo, esto lo vimos pues a través de Revista Semana, de la senadora María Fernanda Cabal, del representante Miguel Polo Polo. ¿Cómo ha sido ese tratamiento que le ha dado el gobierno nacional a este tipo de manifestaciones que son con reclamos a los gobiernos anteriores? Incumplimiento de los gobiernos anteriores. ¿Cómo ha sido el tratamiento desde el gobierno? Bueno, yo creo que esto de la comunicación es hoy un desafío que tenemos como sociedad. Creo que seguimos apelando por una comunicación democrática, por una comunicación donde la humanidad del otro se reconozca y se respete más allá de la ideología política, y creo que la verdad tiene que primar en términos de comunicación. Sin embargo, ha sido parte de la estrategia la desinformación, porque se crean sensaciones, ¿sí? Se crean formas de percepción que a veces no necesariamente son percepciones reales, ¿no? Entonces, personalmente yo he visto cómo algunos medios de comunicación, no puedo estigmatizar a todos, algunos han buscado sobre la percepción que quieren sembrar sobre mi persona o sobre cualquier otro funcionario o funcionaria del Estado. Muchos de esos medios han buscado generar una percepción en la sociedad de mí que no es,
¿sí? Por lo menos que me he vuelto vanidosa, que ya no soy humilde, porque tengo que hacer cosas que mi cargo pues me exige y me demanda tener ciertas condiciones y hacer ciertas cosas, pero entonces quieren venderme como que ya no soy la mujer humilde, que sin duda sigo siendo, ¿no? Y eso es una estrategia para mirar cómo socavar al gobierno, cómo romper, y bueno, muchas o varios medios de estos pues también obedecen a intereses económicos que se han opuesto al gobierno, que no están de acuerdo con nuestro gobierno, pero yo creo que es parte de lo que hay que discutir y es parte de profundizar la democracia, ¿no? Es parte de que la gente pueda llegar a identificar cuando un medio de comunicación les está suministrando una información real o veraz y cuando un medio de comunicación está en una campaña desinformativa para descolocar o generar situaciones en contra de un gobierno que sin duda sigue en una apuesta de cambio en favor de los más desfavorecidos que han estado siempre en este país. Gracias. Yo creo que estamos de acuerdo con que el debate hoy no es riguroso y no tiene altura, pero estas personas están teniendo éxito con estos mensajes y lo que hacen es sacar a la gente a las calles a través de esas mismas banalidades. ¿En qué es entonces lo que la gente se tiene que concentrar hoy en día y a qué hay que prestar la atención? ¿Cuál es el mensaje que usted le enviaría a esa persona que va a salir a marchar el 6 de mayo, por ejemplo, por iniciativa de la derecha y que está saliendo justamente a través de estas mentiras y de estas cosas? ¿Cuál es el mensaje para esa persona y en qué debería estar poniendo los ojos en el gobierno? Bueno, pongo un ejemplo claro, es la reforma a la salud, ¿sí? La gente de la popular, ¿sí? O la gente humilde sabe y reconoce que el sistema de salud no ha sido eficiente en términos de sus garantías de derechos. Las tutelas que hay son una evidencia de la precariedad de un estado de cosas inconstitucionales, como lo dice la Corte Constitucional, en razón a que no hemos sido capaces de garantizar a todos los colombianos y colombianas acceder a la salud, ¿sí? A mí misma ahora en la vicepresidencia me ha tocado llamar a EPS, ¿sí? Y a IPS en un hospital para que atiendan a una persona que está o con un problema grave de salud y tienen que hacerle una cirugía de manera inmediata porque de eso depende su salud, o una persona que tienen que sí o sí suministrarle un medicamento porque si no también su salud y su vida se pone en riesgo. Me ha tocado que hacerlo y llamar, mire, esta persona necesitamos. Cuando yo llamo rapidito, los atienden rapidito, los pasan. Pero todo el país no tiene acceso a la vicepresidenta para llamar a la vicepresidenta para que la vicepresidenta llame a esa EPS a que autorice un examen o un diagnóstico o en el peor de los casos, como me ha pasado ahora mismo, personas con problemas del corazón que tienen que hacerle una cirugía de manera inmediata, porque si no se muere, y entonces me ha tocado llamar para que lo atiendan. Eso no debería ser. Todas las personas deberían tener acceso a una salud. Entonces, sabemos que hay ciertos sectores que se han lucrado de la salud en ese sistema de precariedad que estamos anunciando, y no estoy generalizando que todo sea malo, pero la gente humilde no ha tenido acceso a salud. Y cuando planteamos que hay que impulsar la reforma a la salud, pues ¿quiénes son los que salen a protestar que en contra del gobierno, que porque estamos destruyendo el sistema de salud? No queremos destruir lo bueno que hay, queremos mejorar y transformar lo malo que hay, ¿sí? Y en ese sentido,
es que estamos impulsando esa reforma. Entonces la gente incauta, pues la cogen, la invitan, venga, vamos a protestar por el gobierno, sí, porque sí, y a veces salen a la calle y ni saben por qué van a protestar. Sí, como ha pasado que varios medios han ido a preguntarle a usted por qué protesta y no saben. Aquí lo que queremos es devolverle a los viejos, a los mayores y mayoras de este país, independientemente del color de su piel, independientemente del estrato socioeconómico, independientemente de la región donde estén ubicadas, que tengan derecho a acceder a una vejez digna. Eso es lo que buscamos. Yo le voy a decir una palabra a usted, puede ser un nombre, puede ser un escenario, puede ser una institución, lo que sea, y la condición es que usted me responda lo primero que se le venga a la mente lo más rápido posible. ¿Listo? Listo. La hacemos, preparada. Vamos a ver si lo logro. Marta Lucía Ramírez. Ay, carambas. Ay, carambas, esa va a ser la respuesta, vicepresidente. No se puede repetir. Bueno, Transmilenio en Bogotá. Veremos. Carolina Corcho. Tesón. Precio del dólar. Un problema. Luis Carlos Sarmiento Angulo. Negocio. Reforma a la salud. Derecho. Periodista Luis Carlos Vélez. Me escapo. Para usted, mejor congresista del país hoy. No hay muchos. Nómbreme alguno que admire. No me atrevo a nombrar uno solo. Listo, Hay está varios. bien. Selección colombiana de fútbol de mujeres. Excelente. Berraquera. Snoop Dogg, que en campaña la sacó en su Instagram, en el Instagram de él. Es un bacán. Relaciones diplomáticas con países africanos. Una necesidad. Elecciones regionales en octubre. Que ganen los mejores. Noticias RCN. Ay, ¿qué digo? No sé. Está bien, está bien. Olla de corrupción destapada en la UNP por el gobierno. Muy bien. María Fernanda Cabal. Dolida. Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas y la SAE. Buen camino. Francia, el mayor logro del gobierno hasta ahora. No, todavía no hemos logrado mucho, pero hemos tenido avances. Para mí, un logro. El Ministerio de la Igualdad y la Equidad. El general de la policía que hoy lo cambiaron ya no es Henry, sino es Salamanca, William Salamanca, en Sanabria. Sin palabras. Miguel Polo Polo. Oh, no. No. Bueno, y para cerrar, semana o cofradía para el cambio. No, cofradía. Francia, ya que mi compañero Hernán tocaba el tema de la casa, aprovecho porque en el proceso de empalme con la vicepresidenta anterior, Marta Lucía Ramírez, se viralizó un video en el que su merced entraba a la casa y saludaba a todas las personas que trabajan en el lugar, y eso fue como sorprendente porque antes no se veía. Entonces, esto para preguntarte cuáles han sido esos cambios, ese antes y después de la vicepresidencia como tal, este lugar, que ahorita te mencionaba al principio que se ve más acogedor que la casa de al lado. Bueno, pues yo no me atrevería a decir que la ex vicepresidenta no saludara a la gente, ¿no? Eso se dio en un momento donde ella había pues colocado a todas las personas de su equipo para que me recibieran y pues simplemente fui saludando, y yo sí creo que hubo una malinterpretación ahí, porque pues ella estaba parada porque estaba en su casa, ¿no? Había estado aquí, entonces ella no iba a saludar a la gente porque ya estaba aquí. Pero yo entré y pues fui saludando a todo el mundo. Y entonces creo que eso también es el fuego de la comunicación. Y yo no quiero ser deshonesta en decir que es que ella ha sido despectiva con su equipo de trabajo. Yo no creo. Y hago que todas las personas que aquí trabajan traten por igual a todo el mundo. Desde la persona que mantiene estas instalaciones limpias hasta pues el de más alto nivel, ¿no? Y
tenemos momentos donde nos encontramos todos y hablamos de algún tema o compartimos también un momento específico. Por ejemplo, cuando alguien cumple años, pues hacemos una reunión y todo el mundo está y no hago discriminación de una persona u otra. Yo creo que valoro a todo el mundo por su trabajo, porque esto no es esencial y no se puede hacer si cada quien no hace y aporta. Entonces, las mujeres que están aquí y los hombres que atienden, que limpian estas casas, pues juegan un papel importante para que esto pueda estar bien y podamos el resto hacer el trabajo. Entonces, los jardineros, todas las personas para mí son importantes y pues vengo de ese lugar y ahí está mi raíz de gente humilde, así que pues yo creo que lo que hacemos es que he puesto reglas de que aquí nadie puede creerse superior a otra persona, que aquí nadie puede venir a pisotear a otra persona independientemente de su cargo, porque yo no lo hago y no tiene por qué hacerlo ningún otro funcionario. Y ese respeto en realidad se ha visto y se ha ido construyendo una familiaridad, por así decirlo, con todo el equipo. Y permítame decirle que pues así es. En estos días hemos entrado mucho al Congreso y es un trato totalmente diferente. Desde las primeras personas en puerta de vicepresidencia fue acogedor, con una sonrisa, con un buen trato. Digamos que en el Congreso es más complejo y más pesado el ambiente, más una mirada por encima del hombro. Pero permítame ampliar la pregunta, Francia, porque en un momento que hubo el escándalo de las sábanas de pluma, se dio la aclaración de que, por ejemplo, acá estaban mejorando las condiciones de vida de las personas que trabajan, las camas de las personas que trabajan para los oficios varios del lugar. Cuéntenos de eso. Sí, esto es parte de una visión que tiene la sociedad. Si usted va en la mayoría de las casas donde hay una persona que hace el trabajo del servicio doméstico, siempre todas las casas las han hecho con esa visión de hacer un cuarto bien chiquitico, ¿no? Con una cama bien chiquitica donde la persona ni siquiera se puede mover. Eso es una visión colonial que yo creo que hay que repensarlo en términos de los diseñadores y los ingenieros que construyen las casas, porque todas las construcciones siguen, o en su mayoría, teniendo esa visión colonial de el cuarto de la persona que presta un servicio esencial en una casa, como es el servicio doméstico, que es fundamental porque sin eso la familia no funciona. Casi todas las casas las hacen de manera mezquina y de manera indigna, que no dignifica la vida de esas personas. Yo llegué aquí a la vicepresidencia y eso no era la excepción en términos de la cama que tenían las personas, que no digo que la colocó la otra ex vicepresidenta, porque seguramente cuando ella llegó ya estaban ahí, pero lo que quiero significar es que tenemos una visión como sociedad colonial, ¿no? Y una visión esclavista, ¿no? Y creer que la persona que nos sirve, incluso hay familias donde la persona que les sirve, que les cocina, que les limpia la casa todos los días, la ponen a comer atrás, no puede comer en el mismo lugar donde comen los demás, ¿no? Y entonces yo vi las camas pequeñas, que yo sé que para descansar después del trabajo tan grande que hay que hacer para mantener esas casas limpias, pues yo decidí solicitar que una cama para ellas fuera más grande y más cómoda, porque el lugar de descanso después de una larga jornada de trabajo es la cama. Entonces decidí hacer eso. Y si usted va y mira, los tendidos no son diferentes a los que yo tengo. Son los mismos tendidos que tengo en mi cama, son los mismos tendidos que ellas tienen. Y yo creo, Francia, que ese discurso de no superioridad, de rechazo a la superioridad, va de pronto muy de la mano también con el otro acto simbólico que pasa con Luz Fabiola Rubiano, que ya es un hecho que próximamente darán a conocer públicamente la condena,
¿Qué significa, por ejemplo, ese tipo de actos simbólicos y también de alguna manera judiciales para el movimiento antirracista y antidiscriminatorio en Colombia? Sí, aunque todavía no hay un fallo y yo prefiero dejar que la justicia sea la que haga su trabajo y su papel. Yo creo que esto es un acto de justicia, ¿no? Porque hoy se tipifica la discriminación y el racismo como prácticas que están prohibidas en nuestro país y que el Código Penal los coloca como un delito, ¿no? Yo lamento la situación de la señora y no es una situación personal de Francia Márquez. Yo creo que esto es una situación que viven millones de colombianos y todas las personas en este país. Yo creo que es una oportunidad para reencontrarnos como sociedad, para reconocer al otro, para respetar al otro. Es una oportunidad que tiene Colombia para erradicar el racismo estructural y la discriminación que viven cientos o miles de colombianos todos los días en este país. Francia, hoy hay un movimiento social, una ciudadanía que espera mucho del gobierno y es entendible. Pero de este lado de acá, del lado del gobierno, ¿qué espera esa ciudadanía, ese gobierno, perdón, de esa ciudadanía, de ese movimiento social? Esa pregunta la hacía justo Carlos, que nos está acompañando aquí, que es un líder de Cali. Bueno, yo afortunadamente he estado en los dos lados, ¿no? Un lado de activista, un momento de activista social, entonces esperaba siempre que demandando garantía de derechos del gobierno nacional. Hoy estoy al otro lado, entonces lo que espero es que mi equipo, nuestro equipo, sí, el equipo que estamos acompañando al presidente Gustavo Petro, podamos responder de manera adecuada para cumplir y transformar muchas realidades que hay en los territorios. Eso es mi mayor sueño. Todos los días me acuesto pensando en qué más tengo que hacer, porque tengo que hacer algo concreto para garantizar los derechos de la gente. Y cuando me siento con mi equipo y cuando me siento con el resto del gobierno en la función que tengo de coordinación interinstitucional para la igualdad y la equidad, siempre estoy pensando en cómo llevamos agua potable a ese territorio, cómo garantizamos eso. ¿Qué esperamos de la sociedad? Bueno, tener paciencia, sí, porque estos cambios institucionales no se dan de la noche a la mañana, pero también seguir con la convicción y no perder la esperanza del cambio. Puede ser que nos equivoquemos tal vez como gobierno, puede ser que no logremos todo lo que nos propusimos, porque yo soy consciente que yo tenía ambiciones y tenemos ambiciones de cambio muy grandes y tal vez toman más tiempo de los 4 años que tenemos como periodo de gobierno, pero sí con la convicción del compromiso del presidente Gustavo Petro y el compromiso de nuestro gobierno y de quien les habla en justicia social, en paz, ¿sí? Y la paz la construimos en sociedad y la paz la construimos desde casa. No vamos a lograr hacer todos los cambios solos. Necesitamos a la sociedad para construir los cambios, necesitamos a la juventud para construir los cambios, a las mujeres para construir los cambios, a los pueblos. ¿Sí? Yo no voy a poder lograr la igualdad y la equidad si no hay una sociedad comprometida con la igualdad y equidad. Eso no se va a lograr solo. El gobierno solo es un instrumento, porque el cambio real lo hace la sociedad. Y yo creo que lo estamos haciendo. Creo que cada vez ver a jóvenes más conscientes de la necesidad de educarse, de prepararse, de formarse, ver a jóvenes más conscientes de la necesidad de coger un lapicero y no coger un arma, yo creo que eso es consciente, es muy importante. Incluso me sonrojo mucho cuando veo jóvenes objetores de violencia que dicen no presto servicio militar y no cojo ningún arma. Eso yo creo que llena de esperanza, porque en otros tiempos la única opción que tenían nuestros jóvenes es coger un arma, independientemente del bando que fuera, independientemente si era
en la fuerza pública o si era en un grupo insurgente. Esa era la alternativa que teníamos. Hoy yo creo que hay otras. Y poder usar la voz, poder usar los medios de comunicación, los alternativos que ustedes mismos están intentando impulsar. Yo creo que para mí me manda un mensaje y es que este país está cambiando. Y lo cambia la juventud, y lo cambian las mujeres, y lo cambia la gente que ha sufrido toda la vida. Por supuesto, también esperamos que el cambio se haga con los que han tenido condiciones de privilegio, y es que sean conscientes de sus privilegios. Y no es malo que tengan privilegios. Lo malo es cuando esos privilegios se obtienen bajo el sufrimiento de los demás. Ahí es malo. Pero si son conscientes de que sus privilegios los tienen que conseguir con esfuerzos y no menoscabando los derechos de los demás, que es lo que hemos tenido en este país, yo creo que ahí vamos caminando como sociedad. En realidad hay comunidades afro que nos la encargaron, como por ejemplo las que habitan territorios como Guamocó, que nos cuentan que están disputándose la vida misma, precisamente los ríos, están peleando contra el despojo aún, pero en contra de multinacionales extractivistas legales. Nosotros hemos visto que el gobierno nacional ha sido vehemente para de alguna u otra forma disputarse eso con la minería ilegal, pero la legal todavía está ahí y, por ejemplo, la vemos todavía despojando, la vemos todavía perjudicando profundamente y estructuralmente el medio ambiente. ¿Qué va a pasar con la minería y con las multinacionales legales extractivistas que todavía están en el territorio atentando en contra de las poblaciones? Bueno, lo primero es que nuestro programa de gobierno así lo planteó, de una economía para la vida, y planteamos una transición energética que por supuesto implica un modelo económico avanzado más en la producción que en el extractivismo. Eso no se logra transformar de la noche a la mañana, ¿no? Porque implican cambios estructurales. Nuestra economía dejó de ser una economía agraria, basada incluso en la producción de café, que era uno de los primeros renglones, a una economía extractivista. El desafío que tenemos es cómo volvemos, ¿sí?, una economía productiva, ir cambiando esa economía extractivista. Es parte de lo que hemos dicho, por eso una de las decisiones que se tomó en el gobierno es que nos entregan más contratos de concesión. Ahora, los que ya están, pues no los podemos revertir tan fácil como quisiéramos, ojalá, pero no funciona así. Y no funciona así porque un contrato de esos obliga al Estado. Y si el Estado incumple, el Estado será demandado por no haber permitido la explotación. Eso es parte de las políticas que hicieron antes. Y no porque lleguemos aquí ya podemos transformar todo eso, ¿sí? Los tratados de libre comercio tienen cláusulas que obligan a que esos contratos de concesión que se entreguen se tienen que garantizar. Por eso, por supuesto, la Corte Constitucional ha avanzado bastante en jurisprudencia que, por ejemplo, ha solicitado suspensión de títulos mineros. Pero la misma Corte aún no ha sacado sentencias en declarar, por ejemplo, la nulidad de un título minero que se haya entregado. Suspenden hasta tanto se garantice que entregan unas licencias ambientales y que garantizan que no van a generar daños al medio ambiente, pero eso no es que declare la nulidad, eso no lo han hecho todavía. Ese paso no se ha dado. Entonces, porque seguimos siendo un país y un Estado, una nación con una visión extractivista. Estamos haciendo todos los esfuerzos para... Y es una transición además, no se puede de un momento a otro. Eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. Decir que vamos a cambiar la explotación, por ejemplo, de petróleo de la noche a la mañana, eso no va a ser. Eso va a ser de aquí en adelante como el resto de la economía la vamos transformando, y para eso tenemos que prepararnos, y para eso la gente tiene que, por ejemplo, la academia tiene que prepararse también para economías alternativas. Entonces esos cambios no se van a dar. Francia, no sé si me equivoco ahí con ese término que utilizaste para hacer ese paréntesis, porque lastimosamente ya lo utilizan también de manera despectiva. Las mayoras tienen un contexto sociológico
en el Pacífico, en el Cáucaso, para que le contemos ahí pequeño a la gente. Sí, esto es que cada cosa que digo pues se toma de manera despectiva. La forma como hablo o como me expreso o las palabras que hacen parte de nuestro acervo cultural. Yo me crié en medio de una comunidad colectiva donde se dice mayor, mayora. Para los que dicen que son civilizados porque nos miran a nosotros como los ignorantes, pues eso es malo, ¿no? Eso es despectivo, eso es ser ignorante y yo creo que no. Colombia es un país biodiverso y diverso también en términos de sus poblaciones y de sus lenguas, de sus lenguajes. Usted va a Buenaventura y usted se queda, ¿qué? Porque hay un poco de palabras que hacen parte del lenguaje cotidiano de la comunidad que usted no las entiende. Y va a mi comunidad, en mi propio municipio, hay Suárez. personas que tienen acentos diferentes en relación al español. Y las personas de edad avanzada, como mi abuela que tiene 93 años, dicen palabras que a veces usted no las entiende. Y esto tiene que ver con una situación histórica. Para el caso de la población afrocolombiana, pues nosotros perdimos una lengua, o los ancestros y ancestras que fueron esclavizados perdieron sus lenguas propias del continente africano. Solo San Basilio de Palenque ha podido conservar parte de esas lenguas. Y entonces usted diría que en Palenque la gente es ignorante porque habla el español de manera muy distinta a nosotros, o en San Andrés y Providencia que hablan creol, o los indígenas que tienen distintos idiomas aquí, entonces también son ignorantes porque no pronuncian bien el español, como bien en el sentido de lo que nos dicen que es bien, ¿no? Porque para nosotros esas lenguas son correctas. Sí, esas lenguas diversas son correctas. Y aquí se celebra el Día de las Lenguas, ¿no? De los idiomas, dicen. Y entonces, ¿por qué cuestionar que una mujer como yo tenga un lenguaje propio en comunidad y que a veces lo pronuncie y entonces eso es malo o es negativo o es ignorante? Francia, muchísimas gracias. La verdad, muy complacidos de estar aquí en la vicepresidencia y de escucharla a usted hablar sobre el país. No, gracias a ustedes.